Hola amigos, bienvenidos a Duralex et Lex. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de la defensa del orden constitucional. La historia constitucional argentina es una historia llena de ataques al orden constitucional y al sistema democrático, empezando por muchos años de fraude electoral realmente evidente y grosero, seguido por también muchos años y muchos intervalos de golpes de Estado y gobiernos de facto, y finalmente no podemos dejar de mencionar a increíble cantidad de ataques al orden constitucional, tanto por ciudadanos comunes como por miembros de los poderes constituidos. Pero bueno, sin más preámbulos tenemos que empezar por el principio, y lo mejor que podemos hacer es ir directamente a la letra de nuestra Constitución Nacional. Vamos a ir a la primera parte, al segundo capítulo de Nuevos Derechos y Garantías, y específicamente al artículo 36 de la Constitución Nacional, que específicamente nos dice: Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Bueno, es bueno decir que cuando entra un golpe de Estado, cuando se produce un golpe de Estado y comienza un gobierno de facto, tiene la fuerza para torcer la Constitución como le plazca. Si tiene el poder para derrocar a los poderes constituidos, claramente puede después hacerlo con la Constitución lo que quiera. Pero esto sirve de advertencia, porque en algún momento ese gobierno de facto termina, ese poder termina y vuelve, o debería volver, lo que es el sistema democrático. Y en ese momento los que han tomado el poder por la fuerza no podrán decir: bueno, yo no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, no sabía que iba a tener tal pena, porque este artículo ya se los especifica en el siguiente párrafo, que dice: sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Este artículo 29 nos habla de los infames traidores a la patria. Continúa diciendo: inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. No dice nada de las amnistías, pero ya niega de por sí la posibilidad de que haya indultos y conmutaciones de penas, que lo puede hacer el presidente de la nación. Continúa diciendo el artículo 36. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Ya tenemos que no puede haber conmutación de pena, no puede haber indultos, y ahora las acciones son imprescriptibles. ¿Por qué imprescriptibles? Porque obviamente estos golpes de Estado estos gobiernos de facto tienen cierto poder que continúa en el tiempo, y obviamente durante un cierto tiempo no se puede acusar ni juzgar porque hay un poder que sigue vigente, una vez, incluso después de que termina el gobierno de facto. Por ende, hay que dar la posibilidad de que las penas no prescriban, porque obviamente el tiempo que pasa muchas veces la justicia que escapa, pero en este caso el tiempo no importa. Aunque transcurrido el tiempo de ciertas prescripciones, no prescriben las acciones. El artículo 36 continúa diciendo: todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerzas enunciados en este artículo. Bueno, obviamente es un derecho de resistencia. No especifica si es un derecho de resistencia física o un derecho de resistencia desde el punto de vista institucional. Pero bueno, estamos hablando de épocas complicadas de gobierno de facto, y me parece correcto que obviamente no se especifique y se tenga que juzgar si fue correcto o no a posteriori. El artículo 36 culmina diciendo: atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitados por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos y empleos públicos. Bueno, y acá está hablando claramente de lo que es un gran mal que tiene la Argentina, que es la corrupción y el enriquecimiento ilícito a través de la corrupción. Acá nos apartamos de lo que son los golpes de Estado, nos apartamos de lo que es un pasado cercano y nos miramos el presente y miramos el futuro. Vemos la Argentina y hacemos este llamado a los poderes públicos para que obviamente no se enriquezcan. Esto fue establecido en 1994 y me parece que todavía no lo han leído.
Obviamente, este artículo 36 sirvió como disparador para muchísimas normativas, como todo lo referido a ética pública, lo que tiene que ver con la creación de la Oficina Anticorrupción, todo lo que tiene que ver con fiscalía en materia de derecho administrativo y todo lo que tiene que ver con la fiscalización en ese sentido de la ética pública y el régimen administrativo. Pero hoy, para este primer video relacionado a este tema tan importante que es la defensa del orden constitucional, nos vamos a centrar en lo que es el Código Penal. Específicamente vamos a ir al libro segundo de los delitos, al título 10 de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, que tiene los artículos del 126 al 136. En el capítulo primero de atentados al orden constitucional y la vida democrática, específicamente en el artículo 126, que nos habla del delito de rebelión, que dice: será reprimido con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, de poner alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancándole alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus funciones constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuere perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación, la pena será de 8 a 25 años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en 1/3. Este artículo 126, que tipifica el delito de rebelión, nos habla de diferentes situaciones y diferentes objetivos que puede tener, diferentes móviles. Por ejemplo, habla de cambiar la Constitución, obviamente de poner algún poder del Estado Nacional, nos habla de arrancarle alguna medida o de impedir el libre funcionamiento de alguna forma. Bueno, tenemos que decir que lo que tiene que ver con cambiar la Constitución y también con deponer algunos de los poderes del Estado, lo hemos visto en lo que son los golpes de Estado, con una forma muy grosera de este ataque al orden constitucional. Pero, también hemos visto ataques al orden constitucional por parte de grupos civiles. Cuando vemos que un grupo marcha hacia el Congreso y empieza a tirar piedras contra la policía para impedir el libre funcionamiento del poder legislativo, bueno, ahí estamos viendo un ataque al orden constitucional. Se está concretando este delito que obviamente tiene una pena de 5 a 15 años de prisión. Estamos hablando de algo grave. Ahora, ¿vimos a alguna persona penada por esto? Y la verdad es que no. ¿Se tendría que haber penado? Por supuesto que sí, porque estaba impidiendo el libre ejercicio de uno de los poderes del Estado. Tratar de cambiar la Constitución o de poner alguno de los poderes públicos es tan grave como impedir que los poderes constituidos se desarrollen libremente. Por ende, este artículo 126 debe cumplirse, debe hacerse cumplir. Si no se hace, lo más probable es que terminemos en una anarquía donde todo se decida no teniendo en cuenta las decisiones de los órganos elegidos democráticamente, sino a través de la fuerza. Básicamente el más fuerte decide y los débiles aguantan, como siempre. Después tenemos que pegar un salto e irnos al artículo 127, un artículo que tiene mucho que ver con la Constitución Nacional porque es la reglamentación o copia del artículo 29 de la Constitución Nacional. Este artículo 127 nos dice: serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 115 para los infames traidores a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Bueno, esto últimamente lo hemos visto bastante, esto de delegarle atribuciones al Poder Ejecutivo para que decida sobre cuestiones muy abarcativas que le corresponden al Congreso. El lugar, el corazón
de un sistema republicano es el Congreso, el poder legislativo. Ahí están representadas la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de opiniones del país. Y cuando el poder legislativo, ya sea a nivel nacional a través del Congreso o las legislaturas provinciales, le otorgan al poder ejecutivo estas facultades extraordinarias, estas sumisiones o supremacías, bueno, el pueblo queda a merced de la decisión de un gobierno que fue votado por un porcentaje de la población, no por todo. Ganó las elecciones, sí, pero la verdadera representación del pueblo está en el Congreso. Por eso se hace tanto énfasis tanto en el artículo 29 como en este artículo 127. Tiene una connotación muy histórica de la época de Rosas, en la cual Rosas gobernaba como gobernador de Buenos Aires toda la Confederación Argentina, y bueno, había muchos conflictos con los que estaban en desacuerdo, porque obviamente el Poder Ejecutivo no responde, o mejor dicho, no representa todas las voces, por más que quiera, no puede hacerlo. Por ende, este artículo es fundamental. El artículo 215, que consagra el delito de infames traidores a la patria, establece la pena para quienes sean cómplices. El artículo 29 de la Constitución Nacional nos habla de que estos hechos y las acciones de este estilo serán insanablemente nulos. Por supuesto que sí, porque obviamente no están acorde a derecho y no son acorde a lo que es un sistema democrático y republicano de gobierno. Pero bueno, de esto podríamos hablar mucho más. De hecho, de lo que tiene que ver con la defensa del orden constitucional vamos a hablar en muchísimos más videos, pero por hoy vamos a acordar, porque no quiero que el video se haga muy largo y porque hoy me tengo que ir de viaje. Así que muchachos, deseenme suerte en mi viaje. Si tienen alguna duda o alguna consulta sobre este tema, vayan a los códigos, artículo 126 y 136 del Código Penal, artículo 36 de la Constitución Nacional, artículo 29 de la Constitución Nacional. Y si no, me consultan, me lo dejan en los comentarios y yo respondo. Si quieren que hable de otro tema, me lo dejan en los comentarios y yo respondo. No olviden ser siempre optimistas, porque como siempre digo, el optimismo es una obligación moral. Y obviamente no olviden seguirme en mis redes sociales.